Hola a todos, esperamos que se encuentren de lo mejor. Sean todos bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast, Set Talks. En este podcast, que prácticamente fue un proyecto de nuestro centro de estudiantes, lo que vamos a hacer es prácticamente ahondar en temas de derecho que no necesariamente es lo que nos enseñan comúnmente en las aulas. Cosas que van mucho más allá de todo lo que ya conocemos. Cosas como la propiedad intelectual, cosas como por ejemplo la bioética, cosas que van muchísimo más allá de lo que todos ya conocemos y lo que todos ya sabemos. Entonces, bueno, sin mucho más que agregar, me presento. Mi nombre es Aaron Ronquete, soy el presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y me acompañan nuestros dos queridos consejeros de escuela, Julio César y Paula. Asimismo, nos acompaña la profesora Aneta Angulo, que ya ahorita, luego de esta pequeña introducción, nos explicará un poco de quién es ella y dará las explicaciones de por qué vino para acá. Pero bueno, el día de hoy hablaremos de un tema sumamente interesante, creo que es uno de los que más me encanta a mí personalmente, y es todo el tema de la propiedad intelectual, todo el tema de los bienes, los activos intangibles, todo lo que tiene que ver con todas esas cosas que pueden o no tener una empresa y que no pueden tocar. Entonces, bueno, empezamos una vez con este podcast y empezamos con esta charla. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Aarón, hola Paula, hola Julio César. Gracias por la invitación. Un placer para mí poderlos acompañar en este nuevo proyecto de la Universidad Metropolitana y su centro de estudiantes y les deseo mucho éxito en este nuevo proyecto. Es así. Gracias, profe. De verdad, gracias a usted por tomarse su tiempo, porque la verdad, qué mejor que este primer invitado, ¿no? Pero bueno, nada, vamos a dar una primera visión de quién es usted, profe. Por favor, introdúzcase a todos los que no la conocen, quién es, dónde estudió, y bueno, dónde trabaja actualmente, pues. Bueno, mi nombre es Aneda Angulo Celis, soy abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con especialización en propiedad intelectual de la Universidad Metropolitana. Pertenezco a la primera cohorte de esa especialización que lamentablemente ya no está dentro de los planes de la universidad, pero que estoy segura que en un futuro podrá volver a formar parte del cuerpo de opciones para los estudiantes de la universidad. Además, soy profesora de la Cátedra de Propiedad Intelectual en la especialización en Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana y profesora de la Cátedra de Signos Distintivos en la especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monte Ávila. Además de eso, pues, soy secretaria del Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial COVAPI. Soy mamá, soy esposa y soy abogada de la firma Bolet y Terrero en Caracas, Venezuela. Bueno, y esposa de nada más y nada menos que nuestro querido profesor Miguel Ángel Domínguez. Ese Nada más y mismo, nada menos. ese Único, mismo, doña. ese mismo es mi señor esposo. Es así, profe, es así. Que esperemos que sea un futuro personaje que entre en este proyecto que tenemos. Seguro, seguro que sí, él va a estar gustoso de acompañarnos. Amén, amén, profe. Pero bueno, nada, ya comencemos como tal con la tertulia. Y bueno, ya vamos a empezar con los temas, ¿no? Profe, nos menciona que, bueno, empezó con toda esta situación de la propiedad intelectual en la maestría de la Universidad Metropolitana. Entonces queríamos preguntarle de que prácticamente al ser la propiedad intelectual algo tan, por así decirlo, no tan conocido y que la gente no se especializa tanto en ello en Venezuela, ¿cómo se acercó usted a la propiedad intelectual? ¿Cómo llegó a la propiedad intelectual? ¿Y qué fue lo que verdaderamente le dijo, esto es lo que yo quiero? Bueno, como la mayoría de los que trabajamos en el mundo de la propiedad intelectual, llegué por pura casualidad. Cuando estaba en primer año de la carrera, por cosas del destino, tuve la información de que en un despacho de abogados estaban buscando un asistente legal. Resultó que este despacho de abogados era especialista en propiedad intelectual. Yo no sabía qué era eso ni con qué se comía. Esa es la realidad porque apenas estaba empezando la universidad. Y lo que yo sí tenía muy claro después de una actividad en el primer año de la universidad es que yo no quería nada que ver con el tema de los tribunales.
Y cuando yo fui a esa entrevista de trabajo, pregunté si ahí se iba a los tribunales y me dijeron, no, para nada, aquí no se va a tribunales. Y yo dije, este es mi lugar. Comencé a trabajar en propiedad intelectual, me atrapó por completo, me enamoró. Ya tengo 23 años trabajando en el área y por supuesto pues me fui desarrollando en diversas áreas porque la propiedad intelectual no solamente comprende las marcas, sino también está el tema de las patentes, del derecho de autor, de los derechos conexos, hoy en día de las nuevas tecnologías, los secretos empresariales. Y pues me pareció que era un área, primero, diferente, muy rica en conocimientos, muy poco explotada en Venezuela, pero que te daba la oportunidad de poder estar en contacto con otras áreas, porque la propiedad intelectual tiene a veces mucha relación con el derecho mercantil, con el derecho administrativo, también tiene un poco de relación con el derecho penal, aunque a esa yo sí le huyo, y con otras áreas del derecho como el aduanero, como de repente el derecho informático, etcétera. Entonces, para mí fue una bonita experiencia que me llevó a darme cuenta que esto era lo que yo quería hacer, que no estaba interesada en ninguna otra área del derecho. Nunca he trabajado formalmente en ninguna otra área del derecho distinta a la propiedad intelectual. Algunos podrán decir, bueno, pero entonces, ¿cómo sabes que eso es lo tuyo? Bueno, porque así lo siento. De verdad que yo nunca he tenido la necesidad de explorar otras áreas del derecho, porque en la propiedad intelectual yo encontré todo lo que necesitaba para sentirme que era una abogada realizada, que se había completado la idea que uno tiene cuando ingresa a la escuela de derecho, ese lo que quiero ser. Yo soy lo que quiero ser y estoy muy feliz por eso. Y hoy en día, que he tenido la oportunidad de cumplir uno de mis sueños, que es dar clases en esta área, pues también estoy realizada porque siento que se me permite, de alguna u otra manera, brindar la idea que yo tengo sobre la propiedad intelectual. Evidentemente, cada uno de mis estudiantes se va a formar una idea suya sobre lo que es esto, pero al menos yo transmito eso que me atrapó a mí hace 23 años. No, profe, totalmente. Y junto a ello, desmitifica uno de los tantos tabúes que se le tiene a la carrera de Derecho, que es el hecho de que si no vas a tribunales no eres abogado. Claramente eso es algo que no todo el mundo cuando entra como tal a la carrera se da cuenta de que eso no es así, pero en realidad cuando uno está en el colegio es como si, bueno, litigarlo es todo y litigar es todo lo que hay, pero no, la verdad no es así. Creo que el simple hecho de que esté aquí es la expresión de que ni de broma litigarlo es todo en el ejercicio Yo fui una del vez y fue derecho. suficiente. Me da risa porque cuando yo conocí a la doctora Net, también lo primero, una de las cosas que le pregunté era que si ahí se iba a tribunales. Mi Bueno, pregunta fue la misma. bueno, y así llegaste, Pauli, y así te quedaste. Pero, no, Es y que ojo, y sí se puede ir a los tribunales en propiedad intelectual porque existen las claro, acciones. con el SAPI y contencioso administrativo, ¿no? Sí, no, no solamente eso, tú puedes interponer una demanda por infracción marcaria ante los tribunales civiles, puedes interponer una acción por violación de derechos intelectuales en los tribunales penales. Claro. Sí puedes tener pretensiones ante los tribunales civiles o penales, no solamente ante los contenciosos administrativos. Y en esos casos particulares en los que he estado involucrada, en casos donde hemos podido tener la oportunidad de ejercer pretensiones en el área civil, a mí me ha correspondido la labor de, por ejemplo, coadyuvar en la elaboración del escrito de demanda o del escrito de contestación Claro. o cualquier otro relacionado. Pero lo hago no desde el tribunal, no desde ese ir y venir que fue el que a mí no me gustó. Y en la Sí, parte contencioso administrativa también he tenido la oportunidad de participar en audiencias, de participar en la redacción de escritos, ser parte de los comentarios a determinadas audiencias.
Y me parece que es fascinante. Yo lo que no quería, y creo que fue lo mismo que sintió Paula en su momento, era, bueno, en mi época era subir, no sé, 8 o 10 pisos de pajaritos. Hoy en día ahí en la Plaza Caracas. Yo voy a la Plaza Caracas, pero voy para el Zapi. Sí, sí, ¿no? Y bueno, ejemplifica también el hecho de que a gustos colores, por ejemplo, a mí sí me gusta todo el tema de ir a tribunales. La verdad es que luego de haber ido contencioso administrativo y contencioso tributario, me parece que es una experiencia bastante increíble. Ahorita que estoy en laborales, me parece que es bastante interesante. Pero, o sea, yo también le repudio a algunos tribunales. No es que me gustaría ir a todos. Los penales ni de broma quiero ir en mi vida. Los de familia tampoco quiero ir en mi vida. O sea, los de menores de verdad que sobre mi madre. Pero sí es eso que te dice, profe, el hecho de que prácticamente a todos y cada uno nos gustan cosas distintas y bueno, así como puede existir un yo, puede existir una Paula, puede existir una usted. Pero bueno, Yo, creo que Paula yo tiene creo que una eso es lo pregunta que hacerle, interesante de profe. esta carrera, la diversidad. Totalmente. Y particularmente en mi Totalmente. área, yo siento que hay diversidad. O sea, yo puedo, fíjate, en el área de propiedad intelectual, ya para entrar en materia, el hecho de que aquí se protegen bienes intangibles, o lo que decimos nosotros activos intangibles, que son cosas que no necesariamente yo puedo tocar, que son objetos materiales, pueden serlo, pero también pueden no serlo, que son parte de la creación humana, que tienen un valor importantísimo, bien sea para una empresa o para una persona, te da la oportunidad de tú poder decidir si, por ejemplo, dentro del ámbito de la propiedad intelectual, tú te especializas o trabajas en la parte del derecho de marcas, o en la parte del derecho de patentes, o en la parte del derecho de autor y los derechos conexos, o te vas más ahorita hacia todo lo que tiene que ver las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los NFT. O sea, de verdad que a mí me parece que es tan diversa que es apasionante. En su momento, yo tomé la decisión, aunque siempre he estado más ligada al derecho marcario, mi ejercicio profesional ha estado mucho más vinculado al derecho marcario. A mí, de verdad que la propiedad intelectual en general me gusta y trato en lo posible de estar involucrada en todas las áreas. Evidentemente siempre mi corazoncito va hacia más para un lado que para otro. Y a veces la gente me pregunta, pero ¿a ti qué es lo que más te gusta? Hoy en día te diría que estoy ahí en un toma y dame con el derecho de marcas y el derecho de patentes. Pero no me olvido que mis raíces son de las del derecho marcario, y además me parece espectacular. O sea, yo adoro ir a un lugar, a un supermercado y ver esos anaqueles llenos de marcas y yo identificarlas, y además la mentalidad del abogado en propiedad intelectual está constantemente pendiente de si el competidor me está copiando, de si es mi imagen, de si es mi emblema, de si es mi marca, de si hay una semejanza ideológica, de si hay una semejanza gráfica, de si hay una semejanza fonética, de si puedo ejercer algún tipo de medida en aduana para impedir que ese producto entre y me quite mercado. O sea, es realmente apasionante para los que nos gusta. Doctor, y con respecto a lo que mencionó hace un momento de los activos intangibles, ¿nos podría explicar cómo usted define qué es un activo intangible? Bueno, justamente Paula, como les comentaba, es ese bien, ya sea de la empresa o de una persona natural, porque los bienes susceptibles de protección a través de la propiedad intelectual pueden recaer en cabeza de una persona natural o de varias, o de una persona jurídica o de varias, y esta persona jurídica puede ser una persona jurídica privada o pública, o inclusive puede ser asociaciones, como es el caso, por ejemplo, de las marcas colectivas o de las denominaciones de origen, que puede estar plasmado en un objeto material, pero no, como por ejemplo puede ser un producto, pero también puede no serlo, como es el caso de un secreto empresarial, una fórmula
Pensemos en la fórmula de Coca-Cola, la famosa fórmula de Coca-Cola, la misma fórmula del ponche crema, que sencillamente es objeto de protección, pero yo no la veo, yo no la toco, o sea, sencillamente hay que seguir una serie de pasos y de instrucciones para que el resultado final sea ese producto que yo compro en un anaquel y que está identificado con la marca Ponche Crema o con la marca Coca-Cola. La importancia de estos activos es justamente la capacidad que tienen de ser protegidos por el ordenamiento jurídico de los países a través de las figuras que ellos mismos disponen y el valor comercial que tienen estos para esa empresa o para esa persona natural. Pensemos, por ejemplo, en el caso de empresas tan importantes como Google, como Apple, como la misma Coca-Cola, en el que sus activos, vamos a decir, edificios, mobiliario, tienen un valor importante, pero la marca como tal, o por ejemplo, la patente que puedan tener sobre eso, o el secreto empresarial, o la obra susceptible de protección por el derecho de autor, tienen un valor mucho mayor al que esos bienes muebles. O inmuebles. Eso es sumamente importante y de eso trata la propiedad intelectual. De ese proteger esa creación intelectual que además es algo necesario. El ser humano desde su existencia es creador. Mira, nosotros estamos aquí hablando los cuatro y cualquiera de nosotros cuatro, o incluso de manera simultánea nosotros cuatro, podemos estar creando algo. Una idea que después va a ser desarrollada y puede ser protegida. Un producto, un servicio. Entonces es parte de nuestra naturaleza. La propiedad intelectual está allí siempre. Claro, profe. Es muy interesante porque, bueno, usted nos comenta todo este tipo de usos, todo este tipo de aplicaciones y cómo ver la propiedad intelectual en el día a día. Precisamente por su carácter de intangible, pues puede resultar a veces difusa, ¿no? O complicada de encontrar. Hace unos momentos usted nos comentaba que aparte de ejercer la profesión, ejercer el derecho en un escritorio, también era profesora en la Universidad Metropolitana y en la Monte Águila, ¿sí, profe? Y usted nos comentaba que algo de lo que más le gustaba a usted era precisamente eso, precisamente dar la idea que usted tenía sobre la propiedad intelectual, que las personas pudieran tener esa visión y que al final pues cada uno tiene la suya, cada quien tiene su visión de la propiedad intelectual, pero usted tiene, bueno, su visión, que es la que usted imparte y la que realmente creo que es bastante válida después de casi 30 años de ejercicio en esta área. Entonces, una pregunta que quisiéramos hacer es, precisamente cuál es esa visión que usted tiene, o sea, cómo se comprende la propiedad intelectual o cómo la comprende usted, doctor Angulo. Mira, yo comprendo a la propiedad intelectual en casi todo. Es lo que les comentaba hace unos minutos, o sea, los que trabajamos en esta área es impresionante, pero continuamente estamos, bueno, quizás el médico le pasa lo mismo, al arquitecto cada vez que ve un edificio se da cuenta de lo que está mal, de lo que está bien, que hubiese cambiado en el diseño. Sin embargo, bueno, yo que convivo con un abogado, y tengo amigos, abogados de otras áreas, oye, yo no veo al abogado de familia en la calle pensando en, a este le tocará una, no sé, división de la patria potestad, no sé, yo no me los imagino pensando en eso. En cambio, yo estoy en el centro comercial y esto es muy cómico. El domingo estaba con mis hijos en un centro comercial aquí en Caracas, en una tienda. Estaba buscando algo para el uniforme y mi hijo mayor ve unas gorras de la Major League Baseball y se acerca y me dice, mami, pero estas gorras son falsas. Y yo, sí, hijo, sí, mamá, estas gorras son falsas. Porque es que las gorras de Major League Baseball las hace New Era y estas gorras no son New Era. Automáticamente yo saco mi celular, tomo una foto y se la envío a un compañero. Le digo, mira, y me dice, ¿dónde estás? Y yo le digo, en la tienda tal.
y me dice, tómale la foto por detrás, y le tomo la foto por detrás, y me dice, ah, no, mira, ellos tienen una licencia. Y le explico a mi hijo, le digo, no, mi amor, mira que tienen una licencia Major League Baseball para esas gorras. Y me dice, oye, mamá, pero te voy a decir una cosa. Este producto dice producto original, auténtico, y no debería decir eso, porque es un producto de menor calidad que las New Era. Ahí yo comentaba con mi compañero, yo le decía, mira, yo no entiendo a este muchachito a quién salió con esta discusión jurídica, pero te mandan a decir que no debería ser producto original. Después caí en cuenta que cada vez que yo salgo, estoy pendiente de todo. Estoy pendiente de si la Oreo es Oreo o es odio, de, no sé, si la Coca-Cola es El Coca-Cola Head o and es... Shoulders, profe. ¿Usted no ha visto el Head and Shoulders este que es árabe? Claro, y los Always, las toallas sanitarias, o sea, y ojo, y no todos son clientes nuestros, o sea, no todos yo tengo en la custodia de esos derechos, pero es que la visión es esa. No, Entonces, y lo que decía el profesor Miguel Ángel, que si bien eso no es el caso, la cosa con la propiedad intelectual y la cuestión con la propiedad intelectual es que siempre hay que defenderla. Porque al fin y al cabo son las ideas del otro, y aunque no se esté vulnerando ningún derecho como tal, igual hay que defenderla. sí, y para los que además comparten, no es el caso del profesor Miguel Ángel, yo lo sé, vivo con él, el carácter de orden público que tiene la propiedad intelectual, tienes que pensar en el consumidor. Tienes que pensar en ese consumidor que fue al anaquel, vio ese Head and Shoulders árabe, cuyo empaque, colores, nombre, letra es muy similar al original, lo compró pensando que estaba comprando el Head and Shoulders y que lo que tenía era un extraordinario precio, porque siempre son más baratos. Se los llevó a su casa, se bañó y cuando se lavó el pelo, terminó con los pelos así porque es un producto de menor calidad. Entonces allí se puede He vivido causar esa un daño a la experiencia. reputación de esa Por marca. desgracia he vivido esa ¿No? experiencia. Y si se quiere, es un tipo de fraude también para la persona que lo compró. Claro, es que es así, pero piensen, Julio, Paulo y Aarón, que la mayoría de las veces el consumidor no es tan Malicioso. previsivo tan previsivo de revisar y Ok. darse cuenta que se compró el producto árabe. La primera idea que tiene el consumidor en esos casos es, oye, qué mal, Head Shoulders bajó la calidad. No vuelvo a comprar este champú. Y lo terrible es que eso está muy, o sea, súper generalizado en el mercado venezolano, porque, o sea, ¿qué producto prácticamente no está copiado aquí? Sí, pero eso es una realidad de nuestro país. Y cuando tú me preguntas, me preguntabas, Julio, el tema de cómo veo yo la propiedad intelectual, bueno, yo te diría que la veo de muchas maneras, la veo en todo, la veo desde una perspectiva muy romántica, porque es de lo que vivo, porque es lo que sé, pero también la veo desde una perspectiva muy realista. Y ahí voy a lo que habla Paula. Mi perspectiva realista es lo maltratada que está la propiedad intelectual en Venezuela en estos momentos. La poca protección que tiene, porque estamos hablando de que en Venezuela se está aplicando tras la salida y la denuncia de nuestro país de la decisión de la comunidad andina, se está aplicando una ley de 1955, una ley demasiado vieja, una ley que no está adecuada a ninguno de los parámetros internacionales. Entonces, una ley donde las infracciones de derechos de propiedad intelectual son penados con multas de 100 bolívares de los viejos, o sea, de hace 5 reconversiones. Con unas 2 unidades penas, tributarias, profe. Es absurdo. Y o sea, sí. con unas penas de 2 años. O sea, no hay delito en materia de propiedad intelectual que no sea susceptible de un acuerdo reparatorio. Es así, profe. O sea, y sin ir más allá también a veces de la misma ley, no solamente lo que está escrito, no solamente la ley positiva que se aplica, sino ver
cómo se actúa en materia de propiedad intelectual, cuál es la cultura jurídica al respecto. O sea, si tenemos el mismo Estado venezolano que infringe la propiedad intelectual, por ejemplo, el caso Kellogg's, que lo hemos visto mil veces en la carrera, en la escuela, como básicamente el Estado usurpó una marca que no les pertenece para nada, pues ¿qué queda ahí para abajo? Es lo que dice uno, ¿no? O sea, si Y ese no es el es la ejemplo que única, Julio. No es ¿no? la única. El caso Kellogg's es uno más, pero mira, tenemos Diana, tenemos Clorox, tenemos Fama de América, aun cuando Fama de América es el único caso en el que sí, en el decreto de expropiación de la empresa se incorporó expresamente a la marca. La marca fue expropiada, y sobre este particular tuve la oportunidad en la cátedra de la Universidad Monte Ávila de hacer toda una discusión con los alumnos, porque si tú revisas la ley de propiedad industrial, la ley de propiedad industrial nos faculta a las autoridades para la expropiación de marcas, es solamente la expropiación de patentes y bajo la existencia de una utilidad pública. La pregunta siempre la misma en estos casos en Venezuela: ¿cuál fue la utilidad pública de expropiar a Fama América? Lo tienes en 1.000.000 de casos, y para decirte aún algo mucho más grave a eso que tú comentas, Julio, que no es solamente la poca actuación del Estado venezolano o la conformidad. ¿Tú sabes qué es más triste aún? Cuando tú tienes un director del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI, como lo tuvimos nosotros, que apoyaba la piratería, Sí. que permitió que en las puertas del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI, se vendieran CDs piratas, películas piratas, libros piratas, porque ese era el pueblo y había que defenderlo por encima de las grandes empresas. Cuando tú tienes una mentalidad como esa, tú no puedes pensar otra cosa que se está destruyendo el sistema. Gracias a Dios, yo creo que a pesar de que quizás no hemos sido lo suficientemente contundentes, los agentes de la propiedad industrial hemos sobrevivido, como hemos sobrevivido muchos de los abogados en ejercicio en Venezuela en los últimos 20 años. Por supuesto, hemos recibido muchísimos maltratos de las autoridades, pero hemos sabido soportarlos, hemos sabido defendernos en algunos momentos, hemos sabido alzar la voz, hemos sabido exigir nuestros derechos, y aquí nos mantenemos. En los últimos tiempos, gracias a Dios, la mentalidad de las autoridades ha cambiado, están un poco más abiertas a entender la importancia de la propiedad intelectual, a trabajar, pero nosotros no bajamos los brazos. Y aquí ya Profe, hablo desde el aspecto de agente. sí, profe, justamente yo le quería preguntar algo que me quedó como de duda relacionado a todo el tema de la expropiación de patentes. O sea, yo tengo entendido que por lo menos está esta figura de la licencia obligatoria, que en el caso de una crisis pública, una situación pública, se puede otorgar una licencia obligatoria a una empresa para que produzca ese producto. ¿La licencia obligatoria y la expropiación de patentes son cosas distintas o tienen una relación entre sí? Sí lo son porque la licencia obligatoria, de conformidad con las disposiciones del ATPIC, que es el anexo 1C del acuerdo que crea la Organización Mundial del Comercio, el llamado Acuerdo de Marrakech del año 95, establece que la licencia obligatoria tiene una duración máxima de 2 años. Y la licencia obligatoria, obligatoriamente, valga la redundancia, implica que el Estado o la empresa que ha sido beneficiaria de la licencia obligatoria pague a la otra la cantidad de dinero que se establezca por concepto de la licencia obligatoria. La licencia obligatoria es una excepción que se da, como tú bien lo decías, Aarón, en casos como catástrofes, temas de salud. La que hemos visto más recientemente tuvo que ver con el tema del SIDA en Brasil y en África, cuando en los años 90 estuvo muy grave esta situación. También la vimos con la crisis del ébola en África. Se planteó mucho como una posibilidad ante el tema COVID y las vacunas.
Sin embargo, allí las empresas farmacéuticas hicieron mucho lobby y fíjate que la industria farmacéutica buscó evitar bajo todos los medios que se cayera en el caso de las licencias obligatorias, y por eso el tema de la distribución y la producción de vacunas COVID y la posibilidad del acceso a ellas de manera bastante rápida, si se puede decir, impidió que fuera una licencia obligatoria. Pero no son lo mismo, no son lo mismo la figura de la expropiación, donde ya hay una pérdida de la titularidad, que la licencia obligatoria, que es sencillamente por un tiempo determinado. Sí. Y también que de alguna manera el tema de la expropiación, o por lo menos a mi parecer, yo que tengo ideología un poco liberal, en eso comparto algo con el profesor Miguel Ángel, es un abuso directo al derecho a la propiedad, ¿no? Y todo eso con el tema de la propiedad intelectual. Es así. Pero así. ahorita... Fíjense profe, que les dejo esta tarea a los que nos están viendo y nos escuchan, para que reflexionen sobre el tema, que busquen en la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, la última reforma, todas las disposiciones que en materia de derecho laboral establece esa legislación, que lo comparen con las leyes especiales, tanto de propiedad industrial como de derecho de autor, y saquen ustedes sus propias conclusiones sobre el tema de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual derivados de una relación laboral. Recuerdo que hay varios aspectos ahí que wow, modifican esas cosas, pero bueno, lo dejaré para que lo busquemos todos luego. La profe lanza la bomba y toma un traguito de agua. Y sí, bueno, totalmente. Antes de bueno, de repente para un próximo podcast traemos a un experto laboral y discutimos al respecto, porque ¿Quién sabe? tengo mi sería visión. excelente. Puede ser una posición buena. Sí, y saben que bueno, realmente es bastante tenebroso, si se quiere ver lo que la profesora comenta, de cuál es el irrespeto, ¿no? Y este atropello al derecho de propiedad en la forma de propiedad intelectual. Creo que en los próximos episodios que tengamos, Paula y Aarón, va a ser una constante ver cómo en las diversas áreas del derecho, lamentablemente en Venezuela, pues tenemos ese tipo de atropello y ese tipo de irrespeto por parte del Estado, que al final del día es lo que nos tocará en nuestro momento algún día corregir como futuros abogados. Una pequeña reflexión para no perder el momento político del día, ¿no? Voy a seguir con la siguiente pregunta, compañero Orón. Sí, vamos a empezar a poner fragmentos de momentos políticos, Bueno, de vamos a hacer un políticas. sketch, una cosa. Sí. Pero bueno, nada. Profe, ya que mencionamos todo el tema de lo importante que es la propiedad intelectual, y como ya bien lo dijo, que prácticamente la propiedad intelectual es el fruto del intelecto del hombre y de las ideas del hombre, queríamos preguntarle como tal, ¿cuál es la importancia que a usted le parece que merece la protección de la propiedad intelectual en una sociedad? Porque por lo menos con todo este tema de las licencias obligatorias, todo este tema de por lo menos lo que estábamos hablando de las expropiaciones, se ve que de alguna manera u otra está toda esta situación de que se puede vulnerar. Pero ¿cuál es la importancia de mantenerlo, de protegerlo? Mira, para mí, evidentemente, es fundamental. Primero, por lo que hablaba desde el principio, que esto, y lo recalcaste, es una creación intelectual. Entonces yo como ser humano debo tener protección hacia lo que yo creo, hacia lo que yo produzco, bien sea que se materialice o no. Después está un hecho cierto y fundamental, que es la importancia y la relación que tiene la propiedad intelectual con la economía de un país. La mayoría de las industrias que sostienen o que ayudan al desarrollo de una nación tienen activos de propiedad intelectual, porque se identifican con una marca o prestan un servicio o generan nuevas tecnologías o es una patente, o sea, estamos en todo. Entonces, en la medida en que exista un mecanismo que proteja, que permita desarrollar, que incentive, pues evidentemente estaremos colaborando con el desarrollo de la economía y por ende del país
y de los ciudadanos. Entonces, para mí es importantísimo que exista no solamente un marco normativo, porque a mí de nada me sirve, Aarón, Paula, Julio, tener una ley de propiedad intelectual perfecta si en la cabeza de los gobernantes de mi país no hay una clara convicción y una clara idea de que tienen que protegerla y tienen que defenderla. Si entre los ciudadanos de ese país no se ha creado la conciencia, no solamente de la protección de la propiedad intelectual, sino de la defensa de los derechos que esa propiedad genera, y además de eso, la idea clara e inequívoca de que yo debo alejarme de todo aquello que vulnere los derechos de un tercero, así sea que me resulte más barato, que sea más rápido, o sea, porque no es eso lo que yo debo buscar, sino lo que está bien, lo correcto, y eso es lo más difícil. Entonces, para mí, no se trata solamente de la legislación, se trata de las políticas públicas, se trata de la educación hacia los ciudadanos. Son una multiplicidad de factores que yo creo que lamentablemente nos han faltado en Venezuela. No de ahora. No, totalmente, totalmente. No de ahora, de siempre. Y yo, evidentemente, soy mayor que ustedes, pero la diferencia entre nosotros tampoco es tan abismal. Estos 23 años de ejercicio de propiedad intelectual, quiero que quede claro que fue porque yo empecé muy joven. Sigo siendo joven. Así, profe, es así. Sigo siendo profe, joven, así. yo les juro por mis hijos, aquí no hay botox, aquí no hay hilos tensores, aquí no hay nada. Esta es la piel tal cual original. Usted es joven, doctora. Bueno, pero yo lo aclaro porque la gente dirá, ay, 23 años, usted debe tener como 60. No, nada que ver. Nada que ver. Empecé Profe. muy joven en esto, pero desde que yo empecé muy joven y desde que yo era chiquita, siempre ha habido una cultura de no respetar los derechos de los Claro. No, en propiedad totalmente. intelectual y en cualquier otra área. Sí, y es Yo creo creo que que eso es muy, algo que hay que cambiar. muy general, o sea, lo he visto desde que empecé la carrera, que bueno, todas las clases de sociología jurídica, cultura jurídica, etcétera, que en verdad es un pensamiento bastante generalizado de la sociedad venezolana, que creen que reformando leyes se van a solucionar todos los problemas, Perdón, cuando en realidad todo empieza aquí, pues. Sí. Mira, Y yo es una creo, No, pero- Paula, lo contrario. Yo creo que parte de nuestro problema es el exceso de leyes. El exceso de leyes. Eso es exactamente Claro, lo que también, quería pero decir. por lo menos he notado, Sí. por ejemplo, no, ahorita en verdad no me viene nada que, pero legislaciones, por ejemplo, la ley orgánica de los trabajadores. Hay gente que piensa que los problemas que existen con los patronos y los empleados se van a solucionar con la simple reforma de una ley, cosa que no pasa así. Evidentemente tenemos demasiadas leyes, pero también tampoco la solución es un cambio de todas las que tenemos. Pero, Mira, a ver, ajá. hay una cosa que, por lo menos, yo soy fiel creyente y ojo, cuidado, si esto no va a ser mi tema de tesis, pero yo soy fiel creyente que la voluntad, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes es en esencia el libre mercado. Es en esencia el libre mercado. Y cuando tú empiezas a vulnerar y empiezas a tosigar y empiezas a cerrar precisamente la voluntad que tienen esas partes, ya sea en materia de propiedad intelectual, ya sea en materia mercantil, ya sea en materia laboral, de alguna manera u otra se está regulando el mercado y se está atacando directamente el mercado. Ahora, volviendo al tema de la propiedad intelectual, que cosa que me parece bastante interesante, es que precisamente, y esto lo hablábamos otras veces que comentábamos, profe, es que siento que esa sobreburocratización que tiene el Estado es precisamente lo que ha fallado dentro de todo el tema de la propiedad intelectual y sobre todo también el costo como tal que tiene el litigio, bueno, litigio entre muchas comillas porque no se litiga, sí, pero el litigio dentro de la propiedad intelectual, porque prácticamente el costo de crear una marca acá en Venezuela, el costo de hacer todos estos tipos de trámites aquí frente al SAPI es extremadamente alto. Y yo creo que eso, al fin y al cabo, son desincentivos a marcas extranjeras.
Bueno, tú Entiendo, sabes que ¿no? ahí sí voy a diferir de ti, Aarón, porque hasta hace poco el costo no era mucho, el costo era ínfimo. Los trámites en propiedad intelectual eran de los menos onerosos que tenía cualquier sistema de protección en Venezuela. Eran hasta un chiste. Ojo, te estoy hablando de inicios del chavismo. Esto cambia drásticamente tras la salida de Venezuela de la comunidad andina, todo el tema de las sanciones. Aquí llegó a tener como costo la renovación de una marca $3,000 americanos. O sea, ni en los países más desarrollados del mundo costaba tanto renovar una marca. Sin embargo, yo creo que el problema aquí más serio ha sido la cantidad de tiempo que debe esperar un solicitante de un derecho de propiedad intelectual para ver reconocido ese derecho. Y por ende, eso se traduce en que las posibilidades que él tiene de ejercer la defensa y la protección de esos derechos se van extendiendo en el tiempo. Les voy a poner este ejemplo solamente para que ustedes tengan una idea. En el año 2020 se volvieron a considerar la concesión de patentes de invención. Y la primera patente de invención desde el año 2006 fue concedida en el año 2021. Y esas patentes que se están concediendo en el 2021 son patentes de los años 2002, 2003, 2004, 2005. En la mayoría de los países que se llevan conforme a los ACPIC, el derecho de patentes, la duración, porque a diferencia de los derechos marcarios que son renovables en el tiempo, o de los derechos de autor que duran toda la vida del autor hasta 50 o 60 años o 70, dependiendo de las legislaciones después de la muerte de este. Los derechos de patentes por su naturaleza sí tienen un periodo de vigencia. Y los ACPIC establecen que este periodo de vigencia no deberá exceder los 20 años desde la fecha de su solicitud. Si nosotros hiciéramos eso en Venezuela, y en estos momentos están concediendo patentes del 2002, a esa patente que la conceden hoy le estaría quedando un solo año de vigencia. ¿Ustedes saben qué es esperar 21 años para reconocer un derecho? Eso es demasiado. No, Lo peor, el letargo judicial quedó como un payasito chiquito al frente de todo esto, pues. no, yo creo que es el hermanito gemelo. No, yo creo que esto es peor, profe. Me perdona, yo creo que esto es muchísimo peor. Mira, yo conozco casos que tienen en tribunales 30 años y aún no han sido decididos. Por eso te digo Bueno, que creo vamos que a es el dejarlo en hermanito gemelo. gemelo. Vamos a dejarlo en gemelo. Sí, Ese es nuestro gran problema. Entonces, concuerdo con Paula totalmente, en que seguimos totalmente. produciendo leyes creyendo que ahí está la solución del problema y no está allí. Más bien muchas veces eso genera un mayor problema, aumenta los problemas. No, totalmente. Es la hiperlexis, literal. Y también concuerdo contigo, Aarón, en que se debe dejar a la voluntad de las partes muchas cosas. Si yo, titular de un derecho de propiedad intelectual, decido que le voy a dar una licencia a Julio César, oye, déjame establecer yo las condiciones de esa licencia. Ahora, si yo fui engañado, si fui abusado por Julio César, yo tendré la posibilidad de ejercer mis acciones en su momento. Pero ¿por qué tú me vas a decir cómo tengo yo que licenciar mi derecho? Si es mío. Yo lo creé, yo hago con él lo que yo quiero. Con ese tipo de cosas, yo no tengo una mentalidad tan liberal, pero tampoco estoy de acuerdo con el exceso de restricciones y
me genera urticaria el exceso de burocracia. Totalmente. Y de Totalmente. eso tenemos demasiado en este país. Y en la propiedad intelectual no es la excepción. Es así, profe. Es así. Pero bueno, nada, ya conectando con eso, vamos a ir directamente a la última parte de nuestro podcast. Usted está mencionando, bueno, antes de introducir todo esto y antes de introducir la última parte, explicaré qué es y de qué se trata. Luego de cada charla, intentaremos de alguna forma de hablar sobre alguna noticia relevante. En este caso, la profe Ned fue la que nos proporcionó la noticia que nos pareció bastante interesante y todas las relaciones que puede tener con esto que hemos estado hablando. Entonces, bueno, profe, para explicarles un poco a todas las personas que nos están viendo, por favor explíquenos prácticamente de qué se trata el caso de El Rey, ¿ok? El caso que hemos estado hablando y el caso que hemos estado debatiendo, ya que precisamente estábamos hablando de esto hace nada, o sea, de la protección específica de este tipo de derechos. Así que, por favor, adelante, profe, explíquenos. Bueno, compartí con Aarón, con Julio César y con Paula un comunicado que ustedes incluso pueden buscar en las redes sociales de Chocolates El Rey, en Instagram para ser específico, en el que esta empresa hacía un llamado a los consumidores venezolanos sobre la existencia en el mercado de una serie de productos de origen origen turco, que Los turcos siempre queriendo hacer negocio, profe. Sí, siempre los turcos. No, vale, él es bocho. Ahora no sos racista. Eso no es racista. No, mentira. Yo tengo el comunicado, lo puedo compartir en pantalla para que todos lo podamos ver. Por favor, gracias. Buenísimo, Julio. buenísimo, Julio. Va a ser mucho más fácil. Bueno, así, ellos alertaban sobre la existencia de varios productos en el mercado venezolano identificados bajo la marca El Rey y que estaban relacionados con el sector de la chocolatería. Y decían que esos productos ellos no podían asegurar que cumplían con las normas sanitarias venezolanas, que eran productos que como los de ellos tenían las normas, cumplían con las normas Covenin e ISO 9001. Además de eso, aclaraban que no había ningún tipo de relación entre esos productos y Chocolates El Rey. Y decía que, bueno, que los productos de Chocolates del Rey eran unos productos que además gozaban de un prestigio y de un conocimiento por parte del consumidor venezolano y que, bueno, a diferencia de estos, ellos sí cumplían con toda la normativa. Este es un ejemplo, pero lo que le pasa a Chocolates del Rey, hoy estamos hablando de Chocolates del Rey, pero hemos podido hablar de 1000 productos, hemos podido hablar de Colgate, hemos podido hablar de Head & Shoulders, hemos podido hablar de Perrarina, hemos podido hablar de Dog Chow, hemos podido hablar de Cat Chow, porque todos esos, de Cubitos Maggi, de Teteros Avent, de Bombillos, porque todas esas marcas, Bombillos, todas esas marcas han atravesado en los últimos 3 años la misma problemática en Venezuela. Y el origen de esta problemática fue una providencia que emitió el Estado venezolano, mediante el cual se exoneró del pago de impuestos, además de se les eximió del trámite de cierta permisología a determinados productos supuestamente bajo el amparo de la lucha contra la guerra económica y el desabastecimiento. Cuando empezó todo el tema de la crisis de abastecimiento en Venezuela, el Estado venezolano buscó las maneras de suplir la inexistencia de determinados productos, pero después lo hizo prácticamente abierto para todo, y eso dio origen a toda esta cantidad de productos. Lo hablábamos antes de iniciar la grabación de este podcast, el caso de Always, el caso de Oreo, donde tú vas al supermercado, vas a bodegones y ves productos que el nombre, el empaque son tan parecidos que tú crees que son esos productos y los compras.
En el caso de Chocolates El Rey, se los comentaba, el fin de semana estuve en el supermercado y vi al menos 2 productos identificados bajo la marca El Rey. Uno de ellos es una crema para untar de chocolate y avellanas al estilo Nutella que se llama El Rey. Y otra es Ahí una se copiaron mezcla 2 para veces. hacer bebida de chocolate. Exacto. Bueno, no. El caso para untar, el pote es igualito al de Nutella y la marca es El Rey, igual, y es muy parecido el logo. Lo que cambian son los colores porque se van hacia los colores de Nutella, el rojo y el blanco. Claro. Entonces, ¿qué pasa allí? Que realmente el consumidor medio puede creer que se trata de un producto con el origen empresarial al que yo estoy acostumbrado. ¿Por qué? Porque resulta que si yo he comprado toda mi vida barras de chocolate con la marca Chocolates El Rey, bien sea para postres o para comer, a mí no me parecería descabellado que en el marco de una expansión de su negocio, esta empresa empezara ahorita a producir y comercializar algo para untar a base de chocolate. Ni tampoco me parecería descabellado que esa misma empresa comenzara a producir una mezcla para hacer una bebida chocolatada. Así. No, al contrario, pareciera lógico incluso. Totalmente. Claro, Disculpe, es que ese día siempre va el negocio. Es así. Bueno. No quiero interrumpir, profe, pero tengo que, yo por lo menos me voy retirando. Tenía un compromiso previamente adquirido. La conversación estaba interesantísima, muy amena. Quedo pendiente de ver el resto en la grabación, pero bueno, tengo que irme retirando. Una pequeña reflexión que quiero hacer del tema de la propiedad intelectual y bueno, su mal manejo en Venezuela es que precisamente al final se termina perjudicando a quien se supone que se debería beneficiar, porque siempre escuchamos esto de que la propiedad intelectual beneficia a los ricos, a las empresas, y realmente las empresas van a tener sus otros mecanismos para hacer valer sus derechos, van a sobrevivir. O sea, al final del día General Motors no va a quebrar porque en alguna chivera alguien se copie un tipo de caucho. Realmente los más afectados son los pequeños emprendedores o posibles innovadores venezolanos que quieran desarrollar un producto, que quieran innovar y no tengan la protección por parte del Estado o por parte del derecho de su invención. Esa es una pequeña reflexión que quería dejar al aire antes de despedirme. Gracias, profe, por su tiempo. Los te dejo en muy buenas manos, las manos de Paula y Aarón, para que terminen este programa y disculpen que tengo que retirarme con prontitud. Feliz noche, que estén bien. Gracias, Julio, gracias. Es así, No te preocupes, Julio. Comparto tu criterio y era un poco lo que les comentaba con el tema de Chocolates El Rey y las copias. Justamente, bueno, aquí estamos hablando de una gran empresa, pero los emprendedores no escapan de esta realidad. Y es así como, por ejemplo, con toda la pandemia hemos visto una cantidad de emprendimientos, sobre todo en el sector de alimentos, y vemos nombres muy similares, porque al final es una mala práctica la que se ha llevado a cabo, ojo, y esto no solamente ocurre en Venezuela, Una costumbre. en el es una mundo costumbre entero, prácticamente. pero aquí en Venezuela ahorita está proliferando muchísimo, y es el hecho de, claro, yo veo una buena marca, con una buena reputación, con lo que llamamos nosotros un buen nombre o prestigio, y no digo, o sea, quiero entrar fácil al mercado. Yo no voy a hacer, porque eso es lo que quiero evitar, esa inversión que hizo esa otra empresa, en crear una marca y posicionarla en el mercado. No, yo lo que hago es que, como bien dice el doctor Víctor Ventata en una de sus obras, en una actitud absolutamente parasitaria, busco apalancarme en el buen nombre, en el buen nombre y en el prestigio de esa otra marca y creo un producto similar o idéntico, porque algunos hasta idéntico terminan siendo, para que el consumidor al verlo automáticamente lo adquiera. Y muchas veces esa similitud no solamente es respecto al nombre, como en este caso Chocolates El Rey, también es respecto a la manera en que es presentada esta marca, me refiero al logotipo. Les comentaba que si bien las letras eran diferentes en cuanto a su color, sí tenía el emblema de la corona, entonces ahí vemos una copia parcial del logotipo, a veces es totalmente, claro. Por ejemplo, en el caso de las galletas Oreo o de las toallas sanitarias Always, en el que tú realmente tienes que ver el empaque y acercártelo para tú darte cuenta que no dice Always, sino Always,
Porque además No, y buscan también, letras muy parecidas. exacto, buscan letras muy parecidas. Y una cosa que yo iba a decir justo con eso, profe, es que yo lo he visto cuando las veces que he podido salir del país, y uno va al supermercado, quizá no te consigues las galletas Oreo, pero consigues las galletas, qué sé yo, este, Enanito, no sé, un nombre al azar que me acabo de inventar, las galletas Enanito, que son exactamente galletas negritas rellenas de chocolate blanco, que tienen una forma totalmente distinta a las de la Oreo, pero son casualmente galletas negras con relleno blanco, que es prácticamente la imagen que uno asocia directamente con la Oreo. Que incluso me parece más impresionante hacer estas comparaciones, porque cuando uno lo ve desde afuera y lo ve afuera, este tipo de parecidos se hacen como que de manera muchísimo menos descarada. Pero aquí nosotros en Venezuela, por lo menos yo lo puedo ver, que se hace de una forma absurdamente descarada. O sea, por lo menos lo que usted menciona de todo el tema de Always, a mí me ha pasado que yo, si no me siento a ver la marca, yo no identifico el nombre específico de la marca y no identifico qué es lo que está diciendo ahí. Cosa que me parece impresionante el descaro incluso que se puede llegar a tener al momento de replicar estas marcas. Bueno, lo que pasa es que estos sujetos, Aarón y Paula, son unos piratas. Son unos piratas en el sentido estricto de la Sí, palabra. O sea, totalmente. yo me los Que imagino, piratean. sí, yo me los imagino con el parche y todo y el lorito aquí. Porque es que lo piensan en todo. Fíjense que inclusive la actitud de ellos es tan consciente que tratan de ubicar su producto en el anaquel muy cerca del producto que están copiando para que el riesgo de confusión, que es lo que llamamos en derecho marcario, y no voy a entrar a explicarles específicamente de qué se trata, ocurra. Y ocurre el riesgo de asociación. Y cuando esos dos elementos están presentes, las posibilidades de que el consumidor compre un producto pensando que está comprando otro son prácticamente del 100%. Claro, es que los camuflan, literalmente los camuflan. Sí, Es así. totalmente. Es así y esa es la parte preocupante, esa es la parte en la que nosotros debemos luchar. Yo creo que ahí, como nunca antes se está viendo eso en Venezuela, ojo, esto, y fíjate que lo mencionamos, la mayoría de estos productos no son hechos en Venezuela. No estoy diciendo que en Venezuela no esté ocurriendo, porque en Venezuela sí está ocurriendo, incluso estaban ocurriendo casos mucho más comprometedores, como fue hace unos cuantos años atrás, cuando se empezó a generar en Venezuela la falsificación de productos y medicamentos, de productos farmacéuticos y medicamentos. Eso fue, mira, una lucha que dieron los laboratorios. Yo creo que de las pocas veces que se unieron los laboratorios nacionales y los laboratorios extranjeros, acudieron al Ministerio de Salud, ejercieron la presión debida ante el gobierno, y allí puedo decir que hubo una lucha muy frontal y muy directa y efectiva al final para que la piratería de este tipo de productos terminara por las consecuencias que ellos generaban. También ¿No? hace unos años atrás lo Y vimos también con las está el leches tema, de bebés. no, y también está el tema de que con ese tipo de cosas es algo que atenta directamente con la salud, es algo demasiado preocupante. O Sí. sea, si bien uno puede agarrar y puede comerse la Nutella del Rey, que no quiero decir que sea un mal producto porque no lo he probado de ninguna forma, pero imagínese de que lo compras, lo comes y te da un dolor de estómago. Bueno, ok, está bien, pasa una mala noche, pero directamente agarrar una pastilla que es literalmente algo totalmente químico que te puede afectar el organismo de formas que tú no puedes saber, yo creo que eso es un peligro absurdo. Incluso, imagínense si son medicamentos como tal inyectados. Sería un peligro incluso peor. Pero es que lo hubo. Mira, cuando se dio la falsificación de medicamentos, les cuento que esto iba desde Atamel. O sea, agarraban las pastillas, las trituraban, las mezclaban con cal, tenían los moldes para hacer las pastillas, las volvían a hacer, las metían en los blisters, sellaban los blisters, o sea, otro nivel, hasta productos para la diabetes, para fallas cardíacas, o sea, para enfermedades serias. No, Fíjate que terrible. con los alimentos, Aarón,
también hay que estar con mucho cuidado porque hay cosas que tú de repente mezclas y lo que generas te puede causar a la larga un daño muy serio en el caso del organismo. Sucedió con los alimentos para bebés, lo mezclaban igualmente con cal y con harina, y tú sabes lo que significa para un bebé de 2 meses que en lugar de consumir leche esté consumiendo harina. O sea, no lo pueden procesar, su Ay, organismo no lo puede procesar y muchos niños murieron. Entonces, bueno, recientemente con el caso de los alimentos para animales. no, y Animales han también está el tema fallecido de por las eso. alergias. También está el Ah, tema de las alergias. O sea, prácticamente si tú empiezas a mezclar cosas que no debes, obviamente tú no lo vas a decir en el empaque porque no te conviene. Y entonces el consumidor cuando lo compra, lo prueba, lo come y bueno, le dio una alergia que ni siquiera estaba listada en el empaque. Que entonces lo peor de todo el caso es que lo asocian directamente con la marca original, ya ni Claro, siquiera les genera la con la mala marca reputación falsa. a la marca que pensaron que estaban comprando. es Exactamente. así, es así. Y sobre ese particular me gustaría la conclusión de este caso del rey. ¿Por qué Chocolates el Rey emite ese comunicado? Porque es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué hablamos de propiedad intelectual? ¿Por qué debemos estar atentos y por qué debemos luchar por la debida protección para el ejercicio de una mejor defensa de derechos intelectuales? Por consecuencias como esta. Porque como bien lo decía Pablo ahorita, la mayoría de las veces, y esa es la razón de ser de estos comunicados, es porque la afectación directa es hacia la reputación y el valor de la marca. Porque como yo les decía a ustedes, cuando tú te lavas el cabello con el Head & Shoulders, que compraste pensando que eran Head & Shoulders, pero era Head & Shoulders, y no te diste cuenta, tú no revisas el empaque y dices, qué tonto, varón, compraste Head & Shoulders en vez de Head & Shoulders. No. Tu reacción inmediata es decir, qué mal producto está haciendo ahorita Head & Shoulders, esto no lo compro Profe, lo más. viví. O sea, lo viví. Se lo digo porque lo viví. Y le empiezas a decir a la gente a tu alrededor, mira, chamo, cuidado, no compres Head & Shoulders, y eso es una cadena, eso es una bola. Y entonces allí empieza a perder lo que es invalorable para un derecho de propiedad intelectual, que es su valor comercial. Entonces, esa Y es la la razón de reputación. ser de esos comunicados. Proteger al consumidor en primer lugar, alertarlo sobre una situación que le puede causar un daño, porque yo como empresario no estoy seguro que ese producto cumple con las condiciones mínimas para ser comercializado porque no tramitan permiso sanitario. Entonces la autoridad venezolana no ha verificado si es un producto apto o no para el consumo humano, que puede no serlo, porque además el organismo de un ciudadano venezolano no es igual al de un ciudadano turco, por eso es que Totalmente. de repente, no sé, tú te vas a China y comes algo allá y casi que te mueres y los chinos están felices y contentos, igualito que vienen los chinos y se comen una reina pepiada y se están muriendo. ¿Por qué? Porque el estómago de los chinos no está hecho para la reina pepiada, sino mucho tiempo después de estar aquí, y mi estómago no está hecho para comer, no sé, culebras, sesos de mono, ni nada por el estilo. Entonces, todos esos elementos son importantes, pero además, y por supuesto, están en todo su derecho, los productores, los fabricantes, los titulares de derechos de propiedad intelectual defienden y buscan proteger lo que es su activo, lo que es su derecho legítimamente consagrado. ¿Y por qué lo hacen por un comunicado? Yo les doy la respuesta. No es porque las redes sociales son más inmediatas, que sí lo son. No son porque son más efectivas, que sí lo son. Son porque en Venezuela no tienen otra forma para proteger y defender sus derechos. Lamentablemente es así. Porque si yo pudiera tener acceso a una medida judicial que buscara proteger mi derecho, proteger al consumidor Es y totalmente atacar ese distinto. producto, yo lo haría así, porque es mucho más Sí. efectiva, voy a llegar mucho más rápido, porque, por ejemplo, yo no hubiese comunicado hasta que a mí no me lo pasó un compañero del gremio, porque yo no sigo las redes sociales de Chocolates el Rey. Claro. Y seguramente ninguno de ustedes lo había visto porque no siguen las redes sociales de Chocolates el Rey. No, cuando nos los mandó fue que me enteré. ¿Qué es más efectivo? Que yo vaya con un tribunal o que yo vaya con
organismo judicial y haga una incautación de todos esos productos y los saque del comercio y de las redes de distribución para que no lleguen a ningún consumidor. Pero eso en Venezuela lamentablemente no es posible. Totalmente. Es así, profe, es así. Y bueno, la verdad es que, como bien dijo usted, prácticamente, por lo menos luego de luego de esta charla, me queda como conclusión que al fin y al cabo la marca es una de las cosas más preciadas de la empresa, ¿no? Y el hecho prácticamente es que la empresa tiene que protegerla de todas las formas posibles, ¿no? Me pongo un ejemplo que es el caso de Apple. Apple prácticamente ha construido todo un ecosistema para hacer esa idea de qué es Apple. Y la idea de Apple vende más que los productos en sí. Porque si uno se pone a ver las cualidades y las especificaciones de los productos Apple, son mucho más inferiores que algunos otros que podrían ser Samsung, Xiaomi o lo que sea, los más novedosos. Pero solamente por esa idea que es Apple, que es de comodidad, simpleza, etcétera, 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 es precisamente por eso, por lo que se vende. Y creo que eso es lo que más me queda de todo esto, pues, que al fin y al cabo la protección directa de estos derechos es para proteger la imagen y la capacidad de compra y también para proteger al mismo consumidor. En el caso de Apple y de algunos otros productos, Aaron, no es solamente eso que tú muy bien señalas, sino es el wannabe. Para algunos, tener un producto Apple es sinónimo de cierto nivel, de cierto económico. Es así. Lo mismo que tener un Ferrari, que tener un Lamborghini o que tener un Bentley. O una mujer tener una cartera Louis Vuitton o un reloj Cartier. El wannabe, que es parte también de lo que somos como seres humanos. Como seres humanos. Esa idea de querer superarte. Entonces, bueno, yo comencé con un teléfono, no sé, Alcatel, y yo sabré que alcancé mi nivel máximo cuando yo tenga el Apple. Cuando yo tenga ese iPhone, yo podré decir, ya estoy en el top. Entonces, eso es importante y sí me gustaría que no quede la idea solamente de las marcas. Aquí yo estoy clara, hablamos muchísimo del tema de las marcas porque me es mucho más fácil de ejemplificar porque es lo que ustedes ven, lo que ustedes tocan el día a día. Pero como lo dijimos al principio, y así quiero cerrar la reflexión, la propiedad intelectual es más que las marcas, es las patentes, es las nuevas tecnologías, es el derecho de autor, es los derechos conexos, es los secretos empresariales, es todo aquello que podemos ver y tocar, pero también aquello que no podemos ver ni tocar, pero que sí sabemos disfrutar o que nos da una solución a un problema, como es el caso de las patentes o de las nuevas tecnologías, que está allí para ayudarnos a ser cada vez unos seres humanos mucho más evolucionados. Totalmente, profe. Es así, es así. Y bueno, nada, sin mucho más que agregar, creo que estamos más que listos. Creo que la verdad es que tuvimos una conversación bastante fructífera, una cosa que creo que fue bastante, por así decirlo, increíble. O sea, es que no tengo otras palabras, porque hablamos de tantos temas y de tantas cosas que fue algo que me dejó bastante satisfecho y creo que ha sido un increíble primer episodio. Y por eso, la verdad, muchísimas gracias, profesora, por su tiempo. Gracias, Pauli, por acompañarnos también. Y bueno, gracias a ustedes por ver este primer episodio de nuestro podcast, que ya más adelante tendrá muchos más episodios por venir. El primero de muchos. Así que, el primero de muchos, es así. Entonces, Muchas bueno, gracias, nada, con estas conclusiones los dejamos. Suscríbanse, dejen un comentario, dejen un like y síganos en nuestras redes sociales, @DerechoUnimed, y bueno, aquí mismo en YouTube. Así que bueno, nada, nos despedimos y bueno, hasta la siguiente. Chao. Gracias, éxitos.